Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a este video institucional. Recordemos, chicos, que ya estamos en el tema número 9, el tema en el cual se finaliza ya nuestro primer corte académico, ¿listo? Entonces, por favor, pues estar todos al día hasta el tema 9, en cuanto a investigaciones, en cuanto a guías, pruebas saber y demás, ¿listo? Por otro lado, recordemos tema número 9, tener nuestra guía impresa. Recuerden que las guías se deben entregar escritas utilizando esferos, ¿listo? Entonces, por favor, para tenerlo en cuenta. Entonces, para ya entrar como tal en la explicación, vamos a iniciar, ¿listo? Recordemos que el tema número 9 se titula La ilustración. Entonces, vamos a estar muy atentos a qué es, qué características tienes y por qué es tan importante mencionarla. Bueno, entonces se dice que ese es como el abrebocas del tema, ¿ok? Entonces se dice que esta ilustración surge más o menos durante los siglos XVIII y se denominaba como el siglo de las luces, ¿listo? Ese era el nombre que como que la caracterizaba. Entonces vamos a observar qué es ilustración, qué es siglo de las luces y vamos antes de iniciar con la explicación a leer este pensamiento y frase representativa de Kant. Dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces vamos a empezar con qué es la ilustración. Entonces se dice que la ilustración es un movimiento intelectual europeo, ¿cierto? Como lo decía anteriormente, surgió en el siglo XVIII y se caracterizó por la exaltación de la razón. ¿Listo? Pues ya sabemos qué es la razón. Volvamos a observar el concepto. Recordemos que la razón es un instrumento dinámico capaz de ordenar y dar coherencia a la información percibida a través de los sentidos. Listo, chicos. Entonces, como para volver a retroalimentar esta parte, recordemos que la razón es como darle coherencia a lo que percibimos, ¿cierto? A través de nuestros sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, ¿listo? También dice que se consideraba como todo lo antiguo, que se enmarcaba en un ambiente de oscuridad y decrepitud, ¿cierto? Ya es una nueva ideología que llegaba, por eso era llamada como el siglo de las luces, ya que llegó como a iluminar el mundo, a cambiarlo, a hacer como un enfoque diferente a lo que se venía trabajando. Durante este siglo XVIII y la ilustración empiezan a surgir nuevas teorías, entonces vamos a estar muy atentos. Una de ellas es el racionalismo, como lo mencionaba anteriormente. La razón se considera la única base del saber, ¿cierto? Es razonar, es pensar, crear nuestro propio pensamiento. Esto hace que nosotros desarrollemos un pensamiento científico y crítico sobre todas las situaciones de nuestra cotidianidad. También está el empirismo. Sé que el empirismo, frente a cualquier forma de imposición intelectual, que lo que pretendía era eh, generar una posición en la verdad de los ilustrados. También se contrapusieron a todo lo que era la experimentación, ¿cierto? Para poder conseguir todo lo que se veía como en progreso o novedoso durante ese siglo. Sí, ellos lo que querían más es que todo fuera tal vez según la razón de cada ser humano y no experimentar para sacar conclusiones. Eso es el empirismo. También otra es fe en el progreso. Los ilustradores eran hombres con fe en el progreso, ¿cierto? Ellos recuerden que ellos estaban muy ligados a todas las instrucciones que se veían en los pueblos. Para ello todos los males estaban en la ignorancia y en los prejuicios, ya que las personas, pues tal vez en otras palabras, eran ignorantes y no conocían, digamos, sobre las diferentes variedades que nosotros teníamos, ¿cierto? Ejemplo, acá no estamos hablando solo de la literatura, pero también se veía que toda persona tiene derechos y por su ignorancia o prejuicios, pues ellos no admitían ello, luchaban por ello, ¿cierto? También esta ilustración surge por la búsqueda de la felicidad. Los ilustradores
entendían que el hombre debería buscar su felicidad propia, ¿cierto? También decían que hay una estrecha relación entre la felicidad, utilidad y prosperidad. Todo esto, si nosotros, ejemplo, acá en nuestra cotidianidad, si nosotros somos útiles, tenemos ingresos, vamos a ser felices, ¿cierto? O sea que todo eso era como si fuese un progreso económico y también iba a haber un proceso, un progreso científico. También aparece la educación, que es la que ayuda a avanzar a los pueblos, ¿cierto? Para que sean instruidos y modifiquen pues todas las cuestiones que se oponían a la felicidad. También la educación aparece vinculada con la felicidad, ya que se decía que si se estudiaba, pues teníamos ya conocimientos y íbamos a ser unas personas felices. También surge el utopismo. Dice que esta es la aplicación de la razón en todos los aspectos de la vida humana. Esta permite o permitía una mejor constante de la sociedad y un progreso económico y cultural ilimitado, o sea que ya podían tener libertad de expresión, ¿cierto? Gracias a la razón que cada uno tenía. Empieza a crearse el espíritu crítico. Sé que el ilustrado aspira a someter a crítica racional todo lo que se conocía. Entonces, ejemplo, por ello es que ahorita nosotros podemos criticar un texto, valorarlo según la manera de que cada uno lo percibe, ¿sí? Antes no podíamos opinar, simplemente era lo que se dijera en la iglesia o lo que se dijeran en los estatutos. Entonces, gracias a ello y a todo lo que hemos visto, ¿cierto? El Renacimiento, el neoclasicismo, hace que nosotros ahorita podamos ser unas personas libres y sociales. Entre el espíritu crítico también se encuentra el reformismo. El reformismo dice que se logra como para, para lograr y conseguir el progreso humano. Los ilustradores también lo que pretendían era modernizar una sociedad, ¿cierto? Mediante lentas reformas para que se llevaran a cabo en los diferentes gobiernos absolutistas. Entonces acá vamos a ver la idea principal de cada uno de los principios de la ilustración que acabamos de observar. Entonces recuerden el empirismo, es cuando ellos se contrapusieron, ¿cierto? Contrapusieron su fe para poder conocer el mundo y conseguir un progreso. El criticismo, lo que buscaba el ilustrador era a someterse a crítica racional sobre todo el conocimiento, todo lo que lo rodeaba. También el deseo de comunicación. Él sentía un enorme deseo de conocer por completo el mundo, ¿cierto? Donde habitaba, de iluminarlo, de cambiarlo, de tener esa necesidad de todo lo que él conocía y de conocer, de aprender, ¿cierto? Para generar nuevos conocimientos. Vuelve y se repite el utopismo, dice que se cree que era la aplicación de la razón en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Ya que permitía un progreso económico y cultural limitado, el progreso y la felicidad, ¿cierto? O sea que eso estaba muy ligado, que para nosotros pues tener una felicidad debíamos aspirar y a conseguir pues todo lo que nosotros necesitamos para ser feliz. Está el reformismo. Ellos proponían modernizar la sociedad mediante unas reformas muy lentas que se llevarían a cabo por gobiernos que eran absolutistas. Entonces acá, como vemos, acá resumimos todo lo que les acabo de explicar. En este movimiento, entonces se encuentran algunos escritores muy representativos, ilustradores. Uno de ellos es Voltaire. Dice que él era una persona que pensaba mucho, ¿cierto? En la seguridad y en la libertad y en el bienestar del pueblo. Él decía que era absolutamente necesaria una reforma profunda para que la sociedad tuviera libertad y bienestar, ¿cierto? Para que pues se manejara en todo el pueblo. También él decía que para poder conseguir esa libertad y ese bienestar debíamos crear, o se debía crear un sistema parlamentario que limitara los poderes del rey, establecer un sistema de impuestos, ¿cierto? Donde fuera algo más racional y que no arruinara a la gente, ¿cierto? Poder pagar un impuesto
pero que se fuera al acomodo de cada persona, no llevarlos a la pobreza. También liberalizar pues, la economía, ¿cierto? Que se reconociera el trabajo, que fuera mejor pago, digamos, esto aún todavía lo vemos en nuestra sociedad, siglo XXI, ¿cierto? Que hay muchos trabajos que en el momento no son muy bien pagos o muy bien, si no reciben como su gratificación, como lo requiere el trabajo. Seguimos con Montesquieu. Dice que él generó la teoría sobre la separación de poderes. Él lo que quería era garantizar la libertad de los ciudadanos. En su idea principal decía que en los estados deberían estar separados por diferentes poderes. ¿Listo? Es ahí donde él cree y aporta que deberían separarse los poderes para así legitimar mejor el poder en ese entonces. También está Rousseau, él es el que crea el contrato social. Dice que para vivir en una sociedad, los seres humanos deben hacer acuerdos como contratos sociales que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar su libertad, ¿cierto? También de lo que nosotros podíamos disponer del Estado, ya por naturaleza, ¿cierto? Por ser ciudadanos. Él fue el que creó como tal el contrato social. Ya en Francia, ya en Francia empezó la Ilustración francesa. Esta ya era marcada por la preocupación sobre los problemas sociales y políticos, o sea que eso se ve desde hace mucho tiempo atrás. También tenía un espíritu crítico y efectivo. El sistema político siempre predominaba, ¿cierto? Igual que lo observamos en nuestra actualidad, esto es en Francia. En Inglaterra, perdón, dice que la ilustración inglesa fue el resultado de la combinación del empirismo de Locke y Berkeley, ¿cierto? Dice que este es un sistema científico creado por Newton, también eso ya lo debemos conocer en base a las explicaciones de sociales. Políticamente se consolidaba como un sistema parlamentario en donde el rey y reina donde había un rey y una reina, pero ellos no gobernaban como tal, ¿cierto? Sino pues habían diferentes poderes. En Alemania, ya el pensamiento ilustrado se centró en el análisis de los fundamentos y el alcance de la razón. Esta figura fue más significativa para Kant, ¿cierto? Fue uno de los representantes también importantes. Entonces aquí vamos a observar este pequeño cuadro mental, cuadro sinóptico, ¿listo? Acá vamos a recopilar diferentes ideas y principios que fueron aceptadas durante la ilustración. Entonces recordemos que la ilustración es como tal todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la razón, la igualdad, la libertad, el deísmo, la moral laica. ¿Listo? Todo esto es lo que fundamenta la ilustración. De ello aparece el despotismo ilustrado. Es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿sí? Ellos gobernaban de tal forma que el pueblo tuviera garantías, pero el pueblo no lo manejaba. ¿Listo? Entonces lo que buscaban era el bien de la nación, reformas que provienen desde el poder, ¿cierto? Sin contar con la opinión de los ciudadanos, terminar con una crisis al final del siglo. Y esto termina con la Revolución Francesa, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. Entre el pensamiento económico y la ilustración, recuerde que es a mediados del siglo XVIII, ¿cierto? Se genera, entonces está el mercantilismo, que es como tal el control estatal, ya empieza la riqueza interior, que es el oro y la plata, ya hay menos importaciones, ya empiezan a haber las manufacturas, ya cuando se origina como tal lo del oro y la plata, pues ya van a haber más exportaciones y ya habían diferentes compañías que se sostenían económicamente. También aparece la fisiocracia y el liberalismo. Entonces, en la fisiocracia encontramos todo lo que tiene que ver con la agricultura. Ya lo tenían propietarios agricultores que generaban riqueza, ¿cierto? Ya tenían un orden natural y no estatal, o sea, todavía no lo regía el Estado. Habían clases improductivas, estériles, comerciantes y artesanos que generaban como su propia agricultura para empezar a generar una economía estable.
Entre el liberalismo, entonces ya encontramos, como su nombre lo dice, es una libertad económica que lo que buscaba era que fuera una empresa privada, ya no tenía intervención estatal, y ahí es donde aparece la ley de la oferta y la demanda. ¿Listo, chicos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces ya vamos a finalizar con este cuadrito. ¿Listo? Entonces, por favor, espero todos estén muy atentos. Vamos acá a concluir qué es la ilustración. Entonces, recordemos que la ilustración es causada por, entonces se dice, empecemos con qué es, ¿listo? Entonces se dice que es un movimiento intelectual y científico que surgió en el siglo XVIII, ¿listo? Esto era mediante la difusión de la técnica, las artes y el pensamiento. Se caracterizaba porque tenía una visión crítica, tenía el uso de la razón, rechazaban todo lo que ven, como todo lo de la revelación divina y todo lo que era tradición. Pertenecía a la historia como progreso, libertad, reformismo, cierto, despotismo. Entre algunos cambios socioeconómicos que trajo la ilustración está el crecimiento de la administración, cierto, creció el comercio y la industria, crecimiento de las ciudades, organizaciones estatales más eficientes y avances científicos y técnicos, ¿cierto? Eso es muy importante. También decía que entre la visión crítica de la realidad empezaron ya como tal, las ideas tenían que ser sustentadas en un antiguo régimen. Esto era como la contradicción a lo que se quería criticar en ese entonces. Entre los representantes principales, recordemos que está Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, ¿listo? Digamos, Montesquieu, recordemos que fue el que generó la división de poderes. Voltaire lo que quiso hacer fue la libertad política y tolerancia religiosa. Rousseau fue el precursor de la democracia. Adam Smith lo que buscó fue que la búsqueda de intereses fuera individual para aumentar la riqueza colectiva. El trabajo fue una fuente principal. Entonces, todo eso es para tenerlo presente. Entre los pensadores británicos, eso más o menos fue en el siglo XVI, XVII. Listo, recordemos, miren, ese proceso inicia en el siglo XVII y sigue hasta el siglo XVIII. ¿Listo? Siglo XVIII. Entonces dice que la sociedad, ellos decían que la sociedad era un contrato voluntario entre individuos. Lo que buscaban ellos era mejorar la política, ¿cierto? Que ya no se trabajara tal vez en diferentes estilos o normas, sino que se trabajara en la felicidad para que todo fuera absoluto, ¿cierto? Y hubiera una monarquía ilimitada. Entonces recordemos, chicos, ya para concluir, que la ilustración fue un movimiento intelectual y científico, ¿listo? Donde interviene todo lo que tiene que ver con contratos sociales, cambiar diferentes reglas, reformas, ¿cierto? Y todo en base a la felicidad. Entonces ahorita los voy a dejar con un corto video. Ahí nos resume, chicos, una vez más qué es la ilustración. Entonces, por favor, recuerden que deben estar tomando nota, ya que ahorita en su guía de trabajo, pues deben anexarme 6 ideas principales de lo visto. ¿Listo? Por favor, estar ahí muy atentos. Permítanme un segundo, yo verifico si hay sonido. La Ilustración. Se conoce como Ilustración al movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia durante el siglo XVIII y que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. Antes de conocer los preceptos de ese liberalismo perfeccionado o ilustrado, debemos identificar el contexto histórico en el que se desarrolló ese cúmulo de ideas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las condiciones políticas, económicas y sociales de Francia en el siglo XVIII. En la política, como forma de gobierno existía una monarquía absoluta, en donde se daba la concentración total del poder por parte del rey Luis XVI, situación que ya no era funcional en esos momentos por la amplia oposición del grupo social de la burguesía,
que pedía mayor participación en las altas esferas del poder. En la economía, hubo un deterioro derivado de una mala administración de parte del rey y su corte, gastos excesivos y una nula apertura a la inversión privada, por lo que cada día se iban disminuyendo las posibilidades de crecimiento de la industria y el comercio, y se dependía más de una economía agrícola que ocasionaba ciclos de crisis por la pérdida de cosechas ante los embates climáticos como sequías e inundaciones o las plagas. La sociedad se encontraba muy dividida en estamentos, grupos sociales a los que se pertenece por herencia o por origen, que eran nobleza, clero y estado llano, en donde aquellas personas que integraban los primeros niveles gozaban de privilegios y eran los únicos con acceso a los puestos políticos. Por lo tanto, el tercer estamento o estado llano eran aquellos que no tenían derechos políticos, pagaban impuestos y nunca se les privilegiaba. A pesar de la problemática que vivía Francia en esos momentos, las manifestaciones de su cultura, debido a su amplia relación unos siglos atrás con el Renacimiento italiano, habían ocasionado contar con una academia brillante y productiva. Academia es el conjunto de instituciones educativas, científicas y artísticas que la mayoría de las sociedades instituye para analizar, estudiar y producir ideas y acciones que tienden a mejorar a la sociedad. Y en este caso, la Academia Francesa, en los momentos de crisis que vivía su país, dio resultados. Los académicos lograron analizar y comprender los principales problemas que aquejaban a la nación y con base en los conocimientos sobre el liberalismo inglés, establecieron una serie de propuestas para ser aplicadas en la política, economía y sociedad francesa, con el fin de salir de la pobreza y atraso en los que se veía involucrada su nación. Así pues, a continuación se tratará a grandes rasgos de establecer las principales propuestas de la Ilustración francesa, que como ya se dijo anteriormente, se basan en la ideología del liberalismo, pero con aportaciones nuevas realizadas por la Academia de Francia. En la política, uno de los principales intelectuales fue Charles Condá de Montesquieu, quien propuso en su obra El espíritu de las leyes la división de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial para buscar un equilibrio en el mandato gubernamental y disminuir la posibilidad de abuso de autoridad en la que había caído el absolutismo. También en la política, François-Marie Arouet Voltaire, que en algunas de sus obras como Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, promovió el uso del sufragio o voto para elegir a los representantes de los poderes y fue un fiel creyente de la ley, por lo que abogó siempre por la igualdad de la justicia entre todos los ciudadanos. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, plantea que las sociedades establecen un contrato tácito entre gobernantes y gobernados. Los dos se comprometen, uno, a gobernar para lograr el bien común y los otros a seguir el mandato de la ley. Si estos últimos no cumplen, el gobierno usará la fuerza pública para obligarlos. Pero si el gobernante no desempeña eficientemente sus funciones, los gobernados tendrán todo el derecho a sustituirlo. En la economía, la propuesta de los ilustrados fue darle continuidad y llevar a la práctica las aportaciones del economista escocés Adam Smith, quien sostenía que la libertad de inversión de la iniciativa privada era lo que tenía que ocasionar la reactivación económica de cualquier país. En la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso. Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento de sus vidas. Promovieron la tolerancia de culto, el establecimiento de una cultura laica, el desarrollo de la educación y la desaparición de las sociedades estamentales. Created using Powtoon. Listo, chicos, entonces ahí como observamos en el video, recordemos que esta surgió en el siglo XVIII y lo que pretende es, ¿cierto?, ser un movimiento intelectual donde se practique lo que es la felicidad, ¿cierto? Y como observamos, siempre ha sido un proceso, todo lo que tiene que ver con la economía, ¿cierto? Pero pues es un proceso que ha dejado muchos cambios y novedades a nuestra ilustración, como tal, a todos nuestros pensadores. ¿Listo? Entonces, que Dios los bendiga y feliz resto de día.